Les voy a platicar un poco acerca de mí, un poco de mi trayectoria. Yo soy contador público por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tengo una maestría en impuestos por la el Instituto de Estudios Universitarios. Soy socio fundador de un despacho, despacho Head Consulting. Trabajo en colaboración con los de Fundación para la Competitividad y Desarrollo, y también soy fundador y catedrático en algunas universidades los fines de semana. Así que pues los fines de semana no podríamos hacer el curso aquí, ¿no? Tendría que ser hoy, mañana. Ok, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Mi nombre es Luigi Giovanni Herrera Hidalgo. Si se les complica un poco decir el nombre de Luigi, está bien, porque a todos se les complica. Está bien que me digan Luis o Giovanni, no pasa nada. Vamos a entrar ya un poquito en materia, pero primero me gustaría saber, de aquí, ¿hay contadores? Contadores, sí. La pregunta es para tratar de no usar tantos tecnicismos. Sí, tantos tecnicismos que a lo mejor ustedes no van a poder entender. Voy a tratar de andar por acá porque veo que está muy grande la sala. Ustedes todas están involucradas en el tema de la nómina, por lo que entiendo, y vamos a ver el taller acerca del cálculo del ajuste anual de sueldos y salarios. Bueno, anteriormente se tenía la obligación de realizar el cálculo del impuesto sobre la renta de sueldos y salarios que se le paga a los trabajadores por nómina. Se le llamaba declaración informativa múltiple, que era la DIM. Se enviaba en el mes de febrero. Hasta hace 2 años ya no se envía. ¿Por qué razón? Porque, como saben, ahorita los recibos ya son electrónicos, ya están timbrados. Entonces ya el SAT no necesita la información cada año, porque ya la tiene conforme vamos timbrando. Aquí lo que hay que cuidar es nada más la forma en la que estamos timbrando, porque si estamos timbrando mala nómina, pues la información que va a tener el SAT va a ser diferente a la que realmente es, ¿no? Sucedió hace precisamente 2 años, cuando hubo la facilidad del retimbrado. No sé si por ahí en algún momento escucharon acerca del retimbrado de las nóminas. Cuando entró lo del CFDI, precisamente de nóminas, hubo un plazo para que las empresas pudieran timbrar sus nóminas del año anterior. Entonces fue todo un relajo, porque ya se venían timbrando y se retimbraron porque salió una actualización al CFDI de nómina, y lo que sucedió con eso es que los ingresos de las personas se duplicaron. Entonces, al momento de presentar su declaración, el impuesto que le determinaba la autoridad pues era mucho más, y la mayoría salía acá, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esas cuestiones, y eso es algo de lo que vamos a ver. Vamos a ver el temario de nuestro taller. Vamos a empezar viendo marco legal, que el marco legal pues nada más saber qué leyes o qué reglamentos o qué fuentes del derecho son las que vamos a ocupar para consultar alguna duda que tengamos. Toda la información que viene aquí viene fundamentada en ley, así que voy a tratar de hablarles en español, ¿vale? Vamos a ver conceptos de nómina, que a mí se me hace muy interesante que conozcan algunos conceptos de nóminas, como son salarios, tipos de percepción, aguinaldos, vacaciones, primo vacacional, viáticos, lo que es previsión social y la parte de PTU. Bueno, entiendo que aquí hay cosas que a lo mejor no aplican, porque es una entidad sin fines lucrativos, pero al final de cuentas es bueno conocerlo. Vamos a hablar acerca de los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta de salarios. Vamos a hablar acerca de los ingresos exentos, y vamos a hablar de los ingresos que no son objeto de la determinación de este cálculo. Vamos a hablar acerca de las obligaciones de los patrones, también de los trabajadores, un poco acerca de la retención del impuesto sobre la renta, excepciones en el cálculo, cuándo no hay que presentar el cálculo, cuándo no hay que realizar el cálculo de los trabajadores. Vamos a ver el procedimiento del cálculo anual, primero en teoría, o sea, primero en láminas, que entiendan cómo se calcula,
y después vamos a hacer para el día de mañana, o si podemos empezar el día de hoy, ya la parte práctica, ¿no? Porque entiendo que lo que buscan aquí es que ya vayan con sus papeles de trabajo definidos para que puedan ustedes presentar, bueno, hacer sus cálculos, ya no presentar la declaración porque no se presenta, pero para hacer sus cálculos. Ahora, hace rato les comenté que anteriormente se enviaba esta declaración en el mes de febrero de cada año. Y la pregunta que surge cuando viene lo de este cambio de que ya no había que enviar la DIN es que cómo quedaba lo del cálculo del ajuste anual. Si era obligatorio, si era opcional, o si había que calcularlo, o si no había que calcularlo. La respuesta es que sí hay que calcularlo. Es una obligación una de las obligaciones que tienen los patrones, calcular y enterar los impuestos retenidos de los trabajadores. Lo único que ya no se hace es el envío de la declaración informativa múltiple. ¿Sí? ¿En algún momento a alguien de aquí le tocó hacer el envío de la múltiple? ¿De la DIN? ¿A todos? ¿Cuánto tiempo tienen ya en nómina ustedes? Así como lobito, ¿no? Ok. Bueno, entonces voy a entender, voy a dar por hecho de que pues sí van a entender algunos conceptos, ¿no? Y como último tema de este taller teórico vamos a hablar acerca de los cambios que hay en cuestión de CFDI de nóminas para 2020, que hubieron algunos cambios ahí interesantes, que es interesante también que conozcan y que lo apliquen porque tiene que ser ya una nueva forma de timbrar. Bueno, al final de cuentas el timbrado lo hacen los sistemas, pero la configuración es distinta a partir del 1 de enero de 2020. ¿Sí? Hay nuevos conceptos que se agregaron a los catálogos del timbrado de la nómina y que hay que estar haciendo ese timbrado, y si no lo están haciendo entonces sus nóminas están mal timbradas. ¿Sale? En cuanto a lo que respecta al marco legal, vamos a estarnos fundamentando en lo que respecta a la Ley Federal de Trabajo de entrada. ¿Por qué? Porque pues es la ley de donde se emana todas las obligaciones del patrón en cuanto a la cuestión laboral y de todos los derechos de los trabajadores también. Y pues de ahí va a servir el tema de los cálculos que vamos a ocupar para hacer el ajuste anual. El Código Fiscal de la Federación, que es la que regula el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Ley del Impuesto sobre la Renta, que es de la que todos estamos cautivos desde los 18 años. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. Ok. Aquí les quiero comentar nada más en forma de aclaración. Si tienen alguna duda, por favor me levantan la mano, yo me detengo y ponemos atención a las dudas o los comentarios que tengan y retroalimentamos. Sí, a lo mejor en algún momento a ustedes les ha pasado algo de lo que vamos a platicar y se quedaron en ese momento con alguna dudita, ¿no? Aquí vamos a aclarar, ¿sale? Si hay algo que tampoco entiendan, pídanme que lo repita hasta que les quede claro, ¿sí? Para que pueda continuar y pueda servir esta exposición, ¿sale? Ando un poquito afónico, así que voy a... No sé si alguien me puede apoyar aquí en pasar las láminas nada más. Vamos a hablar acerca de lo que es salario. Es importante saber la definición legal de lo que es salario, porque en algún momento podemos no identificar cuándo una percepción es salario y cuándo no lo es, y podríamos estar grabando para efectos del impuesto sobre la renta de salarios cantidades que probablemente no se deberían de grabar, o por el contrario no podríamos estar grabando algunas cantidades que sí se deberían de grabar. ¿Sale? Entonces, para empezar con el tema, vamos a empezar hablando acerca de la definición de lo que es salarios. ¿Alguien me podría apoyar con lo que consideren, con lo que crean de lo que es salario? Sin que lo lean, no hagan trampa. Sí, ahí está la definición, pero lo que quiero es que entiendan algo, porque pareciera ser que la definición es tan sencillo que si yo les dijera, pues les voy a cuestionar más adelante acerca de algunas percepciones si son salario o no, y vamos a ver si lo pueden identificar. En sí la definición legal es que salario es toda aquella retribución que un patrón le paga a un trabajador
por su trabajo. ¿Sí? La definición es muy corta y pareciera muy sencilla, que es toda aquella retribución económica que un patrón le paga a su trabajador a cambio del trabajo o por su trabajo. ¿Vale? Y entra lo divertido o entra la controversia cuando empezamos a hablar de los ingresos que son exentos, porque no están grabados. Porque entonces ya no sabemos si el ingreso es por su trabajo o no lo es. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la lámina está en negritas la palabra por su trabajo. ¿Sale? Más adelante lo vamos a ver. El artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue, y otra vez dice la ley, por su trabajo. ¿Sale? Ok. La definición ya aquí de cómo se integra el salario empieza como que a verse un poco más extensa, porque nos menciona de lo que se podría considerar salarios, algunos conceptos que a lo mejor sí manejamos en nómina, y ahí todavía falta complementar ese artículo porque es más extenso, y al final termina diciendo y cualquiera que sea el nombre que se le designe. ¿Sí? Entonces, anteriormente no sé si por ahí a ustedes les habrán tocado o habrán sabido de algunas empresas que de repente se les ocurría la grandiosa idea de poner algún concepto a la nómina que no estuviera dentro del concepto que manejaba la Ley Federal de Trabajo, y decían, no, pues esto no es salario, al final de cuentas pues está grabado para IMSS y está grabado para impuestos sobre la renta. En cuestión de nómina hay que tener cuidado porque hay conceptos que están grabados para efectos del impuesto sobre la renta, pero no están grabados para efectos del IMSS, y hay conceptos que sí están grabados para efectos del IMSS, pero no para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, a lo mejor no estamos afectando o no estamos grabando una cantidad para efectos de IMSS, pero sí para impuestos sobre la renta, y por no conocer nada más cuál es la reglamentación que hay en base a esos conceptos. Por ejemplo, si yo les hablara acerca de los vales de despensa, el fondo de ahorro, más adelante vamos a tocar esos temas. A lo mejor por ahí alguno puede estar grabando esa percepción, si es que en el caso de lo que es entonces se paga, pero también vamos a revisar algunos temas como por ejemplo el viático. ¿Sí? No todo es grabado, hay una parte que es exenta. ¿Sí? Entonces todo lo graba, y ¿qué pasa al grabarlo? Que pues incrementa el impuesto que se le retiene al trabajador, y por ende al momento de hacer el cálculo de la ajuste anual, pues va a salir con un impuesto todavía más alto porque le estamos grabando más sueldo. ¿Sí? Ahí es donde, por ejemplo, tenemos que definir a cargo, porque son diferentes tablas. Cuando hacemos el cálculo de la nómina, el sistema hace el cálculo en base a una tabla, ¿sí? Y cuando se hace el cálculo de ajuste anual, la ley nos manda al artículo 152 del impuesto sobre la renta, que es la tabla del impuesto anual. ¿Sale? Entonces, son tasas diferentes, son límites inferiores y superiores diferentes, el alcance es diferente, las tasas son diferentes. Entonces, por ahí puede ser que nos estamos como que haciendo el carajillo solito, y estamos grabando de entrada un concepto que sí puede ser exento. ¿Sí? Estamos cargándole la mano al trabajador con un concepto que pues estamos cargando todo agravado, ¿no? Ok, siguiente. Por eso es importante definir lo que es salario, porque al final estos dos conceptos de cómo se integra el salario y qué es salario nos llevan al final a decir que es por su trabajo. Y cuando se da un viático, ¿se da por qué motivo? Por una comisión. Pero ¿es seguido de siempre? No. Entonces, ¿es por su trabajo? Si sale al campo, al final de cuentas los viáticos son para cubrir gastos de traslado, gastos de hospedaje. Okay. Entonces no tanto es por su trabajo. ¿Sí? Es parte de, pero no es por trabajo.
No, pero si quieren hacen una lista de correos y yo se los mando a... Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahorita acerca de los tipos de salario, porque ahora también es importante saber que también hay tipos de salario. Y podemos, bueno, conocemos el fijo, ¿no? Que es cuando sabes cuánto es lo que gana el trabajador diario, que es una cuota diaria y que no varía. Pero si yo fuera la autoridad y yo viniera a revisar sus nóminas y encuentro que hay un concepto que cada mes o cada quincena están metiendo dentro de su nómina, y lo están timbrando, y que casualmente son cantidades fijas, compensación, gratificación, no sé, canasta navideña, no sé, ¿no? Y que por casualidad yo veo que no lo están grabando, pero veo que todas las quincenas ustedes están pagando esos conceptos y no me lo están integrando ni al salario base de cotización ni están pagando impuestos sobre la renta porque no están grabándolo. Pero en este caso, por ejemplo, se les paga viático a los trabajadores, pero sí se integra para informarlo al INSS, se integra y también se contempla grabado. En esta parte, aunque realmente ahora sí que no es fijo porque es variable, igual el salario está dado de alta como mixto, es mixto el que nosotros tenemos presentado pues en el INSS. Ajá, ¿por qué? Porque como comentaba, sí hay, como son, los choferes pues los comisionan a comunidades. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a suponer, se van a ir de comunidad, pero por ejemplo, ahí ellos en las comunidades no hay donde conseguir una factura con todos los requisitos fiscales. Entonces ellos nada más lo que llevan es un oficio de comisión. Se les extiende un oficio de comisión y ya va firmado y autorizado por en este caso por el jefe del almacén, lo firma el trabajador. Eso es un control interno. Ajá, un control interno. Eso es un control interno. Pero al final están grabando todo el monto que se les está dando como que. Por eso, se graba todo, porque como no hay manera pues de... Ahorita vamos a llegar a esa parte y vamos a ver cómo estamos manejando mal. Vamos a llegar a esa parte. Precisamente por eso estamos hablando de los conceptos y de cómo llegar a ese punto en el que saber identificar si graba o no graba, ¿no? Porque al final de cuentas está en la ley, o sea, no es que estamos inventando en lo negro porque está reglamentado, ¿claro? Entonces hay que saber los tipos de salario. Tenemos salario fijo, salario variable y el mixto. El salario fijo, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ya sabes que un trabajador con 150 pesos diarios, tú sabes que eso es lo que va a cobrar cada quincena o cada semana, dependiendo cómo sea la nómina, y no se va a integrar ningún otro concepto porque no pagan ningún otro concepto. Pero ¿qué pasaría si pagaran comisiones, si pagaran bonos, si pagaran gratificaciones, si pagaran, bueno, en este caso el tema de los viáticos, ¿sí? Entonces y bueno, que cada quincena es diferente, ¿no? Entonces se vuelve ya un salario variable. Y lo que tenemos que hacer es revisar bien qué es lo que estamos grabando y qué no para efectos de ISR y para efectos de IMSS. Para efectos de IMSS tiene que ser una modificación de salario cada bimestre y se tiene que hacer la modificación de salarios en base a los 62 días del bimestre anterior. Entonces ese también es otro procedimiento para poder determinar el salario base de cotización. Nosotros, bueno, anteriormente sí veníamos, consideramos los días del bimestre anterior, que ya pasó, Sí. pero como el contador que nos estaba incluyendo, cambió de que teníamos que tomar los días del bimestre que viene, porque vamos a utilizar ese salario que estamos presentando, utilizarlo en el bimestre, pues que vamos a... Bueno, de hecho, si varía también para el siguiente bimestre, lo tienes que actualizar y va a pasar Pero exactamente. siempre tomamos el bimestre que viene, pues no lo lees el bimestre que ya ha pasado, sino
con el que viene. Ok. Pero como no conoces el que viene, Se contemplan, pues, por decir, si vamos, como por ejemplo ahorita que se va a presentar La de marzo. marzo, marzo y abril se contempla. No, abril y mayo. Ah, perdón, sí. Los días de Abril y mayo. Porque es los días que es el trimestre que vamos A cotizar, para así no explicar. Bueno, de todas maneras, ahorita que usted nos aclara y ya nos dice. Y ahorita vamos a hacer lo que usted diga. cuando es salario variable, como dice ahí, no se conoce cuánto dinero va a recibir el trabajador. Así. No sabemos, ¿no? O sea, puede ser la misma cantidad que la quincena anterior, o puede ser un poco más, o puede ser un poco menos. Entonces, cuando es salario variable, no conocemos el salario. Cuando es un salario fijo, sí, porque ya sabemos cuánto va a cobrar. ¿Sí? ¿Ok? En el salario mixto también se conoce como el salario diario integrado variable. Es más común aquí y se combinan los elementos anteriores, es decir, hay meses que son fijos y hay meses que son variables. Entonces, ahí ya no es que cada mes vaya variando, pero a lo mejor hay meses en los que se mantiene igual y hay meses en los que varía. Puede ser mucho el tema de las comisiones, que no siempre se paga. Ok. Bien. Vamos a hablar acerca del aguinaldo que todos esperamos en diciembre para pagar deudas, dicen acá. Ok. El tema de aguinaldo también hay montos que son exentos y hay montos que son grabados, ¿sí? Tanto para ISR como también para salario base de cotización. De hecho, en la integración del salario base de cotización ya viene la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de las vacaciones. Cuando ustedes dan de alta a un trabajador, ¿cómo determinan su salario base de cotización? Sí, le digo. Ajá. La parte proporcional diaria, ¿no? ¿Okay? ¿Sí saben realizar el cálculo de esa parte proporcional diaria? Ya tienen que formar con Rey. Ustedes en algún momento lo sabemos, pero como no acostumbramos tanto a Yo considero que sí sería importante que supieran de dónde sale, ¿no? Ok, ¿tienes plumón? No. Ok, vamos a hacerlo ahí con la máquina. Ok. Necesitamos conocer de entrada los días de aguinaldo, los días de vacaciones, el sueldo diario, el sueldo diario me refiero a la cuota diaria, al sueldo bruto, ¿no? Ok. Sacar el salario diario, ¿verdad? El salario diario integrado El que se le envía al IMSS. o el salario base de cotización. También ahí hay que conocer esa definición. Salario base de cotización es uno, salario diario integrado es otro, ¿sí? El salario base de cotización es el del IMSS. Y el salario diario integrado se ocupa para cuestiones legales. Mayormente sucede que se determina casi igual y resulta ser lo mismo un salario base de cotización que un salario diario integrado, pero no siempre.
¿sí? Entonces, la diferencia de este salario base de cotización se ocupa para el seguro social y el salario diario integrado para cuestiones laborales. ¿Vale? Ok, vamos a determinar el salario diario integrado. Díganme, por favor, el salario de una persona que ustedes sepan, ¿no? Ustedes tienen por ahí un tabulador, ¿no? 146.19 es sueldo bruto. Sí, Salario diario. Salario diario, ok. Vamos a conocer el salario diario integrado. Y entonces decimos lo siguiente, vamos a sacar la parte proporcional de estos dos conceptos. ¿A qué nos referimos con la parte proporcional? Que estos días de aguinaldo y de vacaciones corresponden al primer año, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos días tiene un año? Este año tiene 366. Esa es una muy buena observación porque este año sí tiene 366. Ok, aquí lo que determinamos es un factor diario. ¿Cómo determinamos ese factor diario? Los días de aguinaldo que dan desde el primer año lo dividimos entre los días del ejercicio o los días del año, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las vacaciones. Los 6 días los vamos a dividir entre 366 días que trae un año, ¿sí? Este factor diario es lo que cada trabajador devenga por día laborado, ¿sí? En cuestión de días. Entonces, lo único que hacemos aquí es realizar una suma de estos dos factores y agregamos la unidad, es decir, le sumamos un 1. Y tenemos un factor de integración. Este factor de integración me va a servir para calcular del sueldo diario por el factor de integración, y este es el salario base de cotización con el que ustedes dan de alta en el seguro social, ¿sí? O este es el que deberían, con el que deberían de dar de alta. Así es. Así es. Lo que pasa es lo siguiente, dice el IMSS, ok, el trabajador va a tener un sueldo diario, pero va a tener indiscutiblemente un pago por aguinaldo, un pago por vacaciones. ¿Sí? Entonces, no. Las vacaciones son los días que te corresponden por los días laborales, los días de descanso, y la prima vacacional es el 25%, cuando menos, de esos días. pero no se debe quebrar ahí. Para efectos de salario base de cotización, no solamente los días de vacaciones. ¿Sí? ¿Qué pone, la prima o las vacaciones? No. Para las modificaciones. Para las modificaciones. No. La prima vacacional no es. Oye, viene la nueva vacaciones de la Ok, revísenlo. Sí. Entonces, aquí el procedimiento se entendió. Lo que hicimos fue sacar un factor diario de los días que devenga un trabajador en el año, de aguinaldo y de vacaciones. Y ese factor diario lo vamos a sumar y nos va a dar un resultado y le vamos a sumar la unidad. ¿Por qué le sumamos la unidad? Esto es aritmética. Cuando ustedes, no sé si han visto o han realizado en algún momento alguna factura con IVA, y cuando quieren determinar cuánto es el total de la factura ya con IVA, multiplican por 1.16, ¿sí? Entonces, lo único que se hace es agregarle la unidad es el 1,
para que el resultado te integre la base más el importe o el porcentaje que quieras anexar. ¿Sale? Entonces aquí es lo mismo. Aquí me da un porcentaje, me da un 12%. Yo lo que hago nada más que lo convierta a decimal y le agrego la unidad, ¿sí? Y me da ya un factor de integración diario. Entonces el salario bruto lo multiplico por ese factor y me da el salario diario integrado. ¿Cuánto le lleva el resultado? Es que no lo alcanzo a ver. 164.56. Pero lo multiplica por qué. Por centavos no me Pues supongamos que le agrego el... ¿Por centavos? sí, que me da .26. O sea, según la integración que nosotros... Que ustedes determinan. Ok. Puede ser que aquí a lo mejor debamos truncar a 4 decimales. No fue mucha la diferencia, fueron 164.55. Esto ya sé porque tengo el 365 Ah, ok. Eso puede ser, a eso le veo más lógica. ¿Puedo corregir entonces ahí para llevarlo a Sí, sí, en este año sí, porque este año como es bisiesto sí tiene un día más. ¿Sale? Entonces también ese día, el día bisiesto se toma en cuenta para la... Y eso Para- nosotros no. Ok, para eso son este tipo de cursos. Oiga, ese factor de integración, ¿por qué lo multiplica al final, el que está al final? ¿Este? Ajá. Este, De los 164. sí, este es el resultado de la parte proporcional diaria de aguinaldo y vacaciones. Entonces yo nada más le sumo la unidad para no tener que, si yo no le agregara la unidad, ahorita te voy a decir, mira, si yo multiplicara el sueldo diario por la suma nada más sin agregarle la unidad, me da 18 pesos, ¿sí? A estos 18 pesos yo le tendría que sumar ahora el sueldo diario más los 18 pesos y me da el mismo resultado que acá arriba. Entonces, para yo ahorrarme un procedimiento más, lo que hago es que le agrego la unidad y me da 1.1255 y eso lo multiplico por el sueldo diario y ya no tengo que sumar la parte que yo estoy determinando de los 18 pesos. Entonces, el factor de integración por el sueldo diario le da los 164. Así es. Así es como deberíamos de integrar el... Así es como se debería integrar el salario base de cotización con el que ustedes dan de alta a los trabajadores. ¿Sí? Y ya vimos por ahí que nada más por centavitos no coincidimos, pero pues es el tema de los días. Entonces no están incluyendo la prima vacacional. No, es que aquí dice prima vacacional, pero es que son los días que tiene días. A lo mejor solo tienen como dato informativo. Como también se habla para el próximo año para que le cambiemos. Ándale. Te van a seguir quedando con 376. Ok. Así es que desde acá no se ve la... Sí es cierto, es que hasta allá atrás no se ve. Yo acá como lo veo en grande. Ahí sí se ve. ¿Aquí se ve? No, todavía le falta un poquito. Todavía le falta un poquito. Tiene que ponerlo como en 500. Ahí sí, ya. Ahí sí ya. ¿Ok? No, ya va a venir que Allá atrás sí me siguieron con esta determinación o lo explico de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Sí? Y yo me la fórmula porque... Ok. Borramos todo.
Va de nuevo. Necesitamos conocer el sueldo diario del trabajador, sueldo bruto, ¿sí? Que para el caso de este ejemplo es de 146.19 pesos, ¿ya? Los otros datos que necesitamos es saber cuánto de aguinaldo le damos al trabajador y cuánto es sus días de vacaciones por el primer año. Aguas, las personas que tienen más de un año también se les hace la modificación del salario cuando cumplen, ¿sí? Exacto, exacto. Al segundo año hay que modificar su salario base de cotización también, porque ya los días de vacaciones ya no son 6, suben a 8, y el tercer año suben a 10 y así, ¿no? Ok, para este ejemplo ocupamos del primer año, ¿sale? Entonces son 6 días de vacaciones y 40 de aguinaldos. Determinamos cuántos días hay en el año. Este año es bisiesto, entonces no tiene 365, tiene 366, ¿sale? Y lo único que yo voy a hacer es conocer de estos 40 días que le tocan de aguinaldo al trabajador en un año, cuánto le toca diario, ¿sale? Entonces lo que hago es que divido los 40 entre 366 y me da un factor diario, ¿sale? En días, el trabajador que gana 146.19 pesos por 40 días, bueno, en días está el trabajador, se está ganando, por decir así, 0.10 días de aguinaldo, ¿sí? Por cada día que labora, si se entiende así. Luego, los 6 días de vacaciones lo divido entre los 366 días del año y también me da un factor diario. Lo que sigue es realizar una suma de esos dos factores, ¿sí? Y le agrego la unidad, es decir, le sumo 1 y ya me da el factor de integración. Este factor de integración se trunca a 4 decimales, es decir, solamente se toma hasta el 10 milésimo. ¿Sí? 40 días de aguinaldo lo dividió entre los 366 y le dieron factor de Así es. Y abajo igual los 6. ¿Y ese 1? El 1 es la unidad, o sea, es nada más sumarle la unidad. ¿Sí? Puede ser que eso de la unidad les pierda un poquito. Pero siempre tiene que llevar la unidad. Sí. Sí, porque si no lo multiplicaras por la unidad te va a dar nada más los 18 pesos que corresponde a la parte proporcional diaria de aguinaldo y vacaciones. ¿Sí? Entonces sí tienes que sumar la unidad para que además de esos 18 pesos te integre el salario diario que ya se conoce, los 146 pesos. Ese uno nada más sirve. ¿Cuál es la fórmula del factor de Para el Excel, para que te lo dé a 4 decimales. Se llama igual truncar. Hay que armar otro cursito de Excel, ¿no? Sí, es muy práctico. Yo me acuerdo que igual cuando yo no ocupaba mucho el Excel, cómo batallaba, El de prima de trabajo. Sí, exactamente. Entonces, chequen la fórmula, es igual truncar. No se ve. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir por acá. ¿Sí? La fórmula es igual truncar, ¿sí? Abrimos paréntesis, seleccionamos el número que queremos truncar, por ejemplo, para efectos prácticos nada más, voy a seleccionar ¿no? Que tiene 2, 4, 6, 7 decimales, ¿sí? Lo quiero truncar, le pongo coma, ¿sí? Y me dice ahora la fórmula, dime a cuántos decimales los quieres. Si yo lo quiero a 4 decimales, nada más le pongo 4 decimales. Y cierro el paréntesis. Y doy enter y solamente me da 4 dígitos. ¿Sí? Si yo quisiera que me diera solamente 2 dígitos, le pongo 2 y ya nada más me da 2 dígitos. ¿Sí? Entonces la fórmula es igual truncar, abrimos paréntesis, seleccionamos el número que queremos truncar, coma,
y le decimos cuántos decimales queremos y cerramos el paréntesis. ¿Sí? Porque ella no le da. A ver, veamos. No te llevas con la computadora. A ver, dice, te voy a decir por qué. Porque tu fórmula no dice truncar, dice trucar. Yo creo que por eso. Solo que sea por eso, ¿verdad? Y pongo fecha de inicio, porque también puede ser fecha de alta. Como a las 12, ¿no? Como a las 11:30 hacemos un break, ¿no? Ok, ¿por qué? A mí no voy a ser grande porque... Sí, es que ya nosotros no alcanzan. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ok, ¿por qué pongo fecha de inicio y por qué pongo fecha de alta? Podemos estar hablando de una persona que ya tiene más de un año trabajando con nosotros y su fecha de inicio no va a ser la fecha en la que empezó a trabajar. Para efectos del aguinaldo, acuérdense que el aguinaldo se paga cada año, ¿sí? Entonces, el aguinaldo que se paga en diciembre se supone que debe ser del 1 al 31 de diciembre. Entonces, para el siguiente año, el conteo empieza otra vez del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Porque el aguinaldo se paga cada año. Entonces, por eso puse fecha de inicio, porque a lo mejor puede ser una persona que ya tiene más de un año trabajando y la fecha de inicio sería entonces el 1 de enero. Y le puse fecha de alta porque puede ser una persona que entró en febrero, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos puede ser para nada más que no se pierdan. Y la fecha de pago o la fecha de término, que puede ser no la fecha de pago, porque por ejemplo si el aguinaldo se paga el 19 de diciembre, pero tiene que estar considerado hasta el 31, ¿sale? Ok, vamos a suponer que estamos hablando de una persona que entró a trabajar el 3 de marzo, ¿no? De 2020, bueno, 2019, vamos a hacerlo con datos de 2019. Obviamente queremos calcular la parte proporcional porque él no tiene un año trabajando, entonces el cálculo tiene que ser al 31 de diciembre del mismo año, suponiendo que es para el pago del aguinaldo. Si es para algún tema de baja, sería para el día en que se da de baja, ¿sí? ¿Listos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. En el Excel, nosotros por fórmula podemos determinar los días. Me voy a la fecha más cercana y le resto la fecha más lejana. Más 1. ¿Sí? ¿Por qué más 1? Porque el sistema te toma, por ejemplo, en este caso, del 3 de febrero al 31 de diciembre, te empieza a contar a partir del 3 de marzo, te empieza a contar a partir del 4 de marzo, no te cuenta el día en el que inicia. Por eso se le pone más 1, ¿vale? Aquí me lo bota con formato de fecha, aquí nada más le ponemos general y ya me da 304 días, ¿sí? Esos son días laborados. ¿Qué otra cosa debemos de considerar para el pago del aguinaldo? A lo mejor por ahí también estamos haciendo un cálculo mal, ¿eh? No solamente los días desde que se inicia el conteo hasta el que se tenga que pagar o la fecha de término. Para efectos del pago del aguinaldo también se consideran o se deberían de considerar los días efectivamente laborados. Entonces, aquí hay que considerar ¿qué? Faltas, ¿sí? Días de incapacidad. Ahorita vamos a ver cuándo se considera falta y cuándo no se debe considerar falta, porque también
Por ejemplo, si es una incapacidad por riesgo de trabajo, Sí se considera, digo, se le considera para el cálculo de... ok, exacto. Si es una incapacidad por riesgo de trabajo, sí se considera como día laborado. Pero si es una incapacidad por enfermedad general, Esa no, Es no. como maternidad. es así. Vamos a ver. Eso no interesa. Ese libro que me quedaron debiendo entonces. ¿Te lo descontaron? Bueno, entonces vamos a suponer que esta persona ni se enfermó, ni se accidentó y no tuvo faltas y es muy responsable, ¿no? Entonces no tuvo ni una falta. Para efectos de computar los días, sí es necesario considerar las faltas también. Aquí se le restarían los días de faltas para el cálculo del aguinaldo. Aquí nadie falta, eso me imaginé. Ok, ¿qué hacemos entonces? Incapacidades y todo también se le da cuenta, ¿no? También, pero ahorita vamos a ver qué días o qué tipos de incapacidades sí y qué tipos de incapacidades no. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, ¿cuántos días de aguinaldo son? 40. Ok. Hay que determinar igual, así como hicimos en la del salario base de cotización, el factor diario del aguinaldo, ¿sí? En días. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos los 40 días de aguinaldo entre 365 días del año. Hablamos de 2019. ¿Sí? Y me da el factor diario. Ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar ese factor diario por los días laborados. ¿Sí? Que fueron 304 días. Entonces, la parte proporcional, esto para que se pueda ver bonito, vamos a usar la fórmula igual de truncar, no trucar, truncar, ¿sí? Ponemos la fórmula, multiplicamos el factor diario por los días laborados, coma, y le ponemos que nada más queremos 2 dígitos, ¿sí? Y cerramos paréntesis. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces, la parte proporcional de aguinaldo de esta persona que trabajó 304 días son 33.31 días. Pues no se le va a pagar los 40 días, sino solamente la parte proporcional. 33.31 días. Entonces ya ahora eso lo multiplicamos por el sueldo diario y ya tenemos el importe de la aguinaldo. ¿146 qué dijimos hace rato? Punto 19. Punto 19. Ok. Esos 33.31 días de la parte proporcional que le corresponde lo multiplicamos por el sueldo diario y ya tenemos el importe de su aguinaldo, 4,869 pesos. ¿Sí? ¿Aquí no le salió? Nada más si no le quiero los dedos, no le quiero espantar. ¿Sí? Ok, aquí ya terminamos el importe del aguinaldo. Una observación que me hicieron ahorita es que todavía aquí hay que determinar cuánto está grabado y cuánto está exento. ¿Sí? Porque también hay una parte exenta. Ahorita vamos a llegar hasta esa parte mientras estamos haciendo los cálculos aquí para que vean el importe bruto y ahorita separamos los exentos de los grabados. ¿Dudas?
sueldo diario por los 33, que es la parte proporcional. No, estos 304 es un dato que tenemos de los días laborados. Estos 40 lo puse como un dato nada más informativo de los días que son de aguinaldo al año. Ahora sacamos un factor diario, lo que hice fue que dividí los días de aguinaldo. Ajá. Entre 365 porque hablamos de 2019. ¿Vale? Y me da el factor diario. Ese factor diario lo multiplico por los días laborados, exactamente, y me da la parte proporcional de aguinaldo. Y luego esto lo multiplico, exacto, y me da el total de aguinaldo. ¿Vale? ¿Sí me siguieron ahí? Bien. Regresamos a la lámina. Ok, el aguinaldo al ser una gratificación que se paga cada año, hay algunos puntos que debemos de considerar al momento de determinarlos. Ya aquí estuvimos platicando algunos puntos. Por ejemplo, se entiende que es por 365 días laborados y al año que el trabajador tiene derecho a este aguinaldo y que equivale en este caso a 40, no a 15 días. Entonces, por lo tanto, para los trabajadores que no hubieran trabajado los 365 días se tendría que determinar la parte proporcional que le corresponderá al aguinaldo de acuerdo al tiempo efectivamente laborado, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Recuerden que de la fecha de inicio de conteo a la fecha de término, después hay que restar los días de falta, ¿no? Vamos a ver qué se considera ahí para efectos de este cálculo. Lo segundo que se tiene que determinar, si el trabajador tiene derecho a los 15 días de salario o la parte proporcional, y eso se multiplica por el salario diario. Esa fórmula que está ahí es la que acabamos de hacer ahorita en el Excel. En lugar de que fuera 15, bueno, 40 entre 365 días por los días laborados y me da los días de aguinaldo. No nos va a dejar Sí, me levanta una lista con sus correos y se los mando. Oiga, pero si no lo dan, porque así no dicen todo el mundo. O si tienen un USB, se los paso de una vez. Todo para que eso como los políticos. Ah, yo no soy político. A ver. Ya ahí nos manda ahí. Entonces, luego los días de aguinaldo que nos dio, que fue la parte proporcional, lo multiplicamos por el importe del sueldo diario y ya nos da el monto del aguinaldo. Eso fue lo que acabamos de hacer hasta ahora. ¿Sí? Está bien que lo tengan ya en fórmulas, pero sí es importante que sepan cómo se determina, ¿no? Ok, aquí tienen nota. Ahí en la pantalla está una tablita de los conceptos de las incapacidades o de las ausencias que se consideran como tiempo laboral. ¿Sí?
Por ejemplo, la incapacidad por riesgo de trabajo sí se considera como tiempo laborado, ¿sí? La incapacidad por maternidad sí se considera como tiempo laborado. Las vacaciones también se consideran como tiempo laborado y los permisos con goce de sueldo también se consideran como días laborados, ¿sí? Con goce de sueldo. Realmente un día económico es con gozo de sueldo. Con goce de sueldo. Y ese día te lo deben de contar como laborado para efectos de tu cálculo de aguinaldo. No se preocupa hasta las cuotas de consumo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles conceptos. Sí. Incapacidad por maternidad sí se considera como tiempo laboral. Lo teníamos que decir. Chéquense el artículo 123, apartado A de la fracción 5 de la Constitución Política del Estado. No sabemos de eso. ¿Cómo no llegó antes? Y el 127, fracción 4 de la Ley de Trabajo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver los conceptos que no se consideran días laborados. Esas ausencias, por ejemplo, de incapacidad temporal producida por enfermedad, no se consideran como días laborados. Oye, que me enfermé y me dieron una incapacidad por enfermedad. Falta. Sí, para efectos de cálculo del aguinaldo, sí. Por enlistarse en la Guardia Nacional. Hay los que quieran enlistarse en la Guardia Nacional. Por ocupar cargos públicos en organismos federales y estatales. ¿Sí? Eso tampoco se considera como día laborado. Y por arresto o prisión preventiva del trabajador. ¿Sí? Aquí ustedes son mujeres, ¿no? No, le tengo el problema. Sí, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Si me encuentran ahí, me saco borracho. Ok. Bueno, pues esos días que vas a estar en la cárcel te lo van a considerar como faltas para efectos de pago de aguinaldo. ¿Sale? Entonces, esos días no se consideran días laborados. Siguiente lámina, por favor. Ok. Hay una jurisprudencia en cuanto a un tema que me pareció importante agregarlo aquí en la lámina, porque de repente puede suceder que a algún trabajador le acaban de modificar su salario el 1 de diciembre, ¿sí? Y para el día 19 que toca el pago del aguinaldo, dicen, bueno, pues como tú estuviste con un salario inferior desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, pues se entiende que la mayor parte del año que estuviste con ese sueldo y sobre ese sueldo te voy a pagar tu aguinaldo. Ajá. Entonces hay una jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación en el que dice que el pago de la prestación de aguinaldo se debe realizar con el último salario computado. Yo tuve un caso ¿Sí? un caso que era auxiliar operativo y mi hija Subió su sueldo. pero ahí lo que hicimos fue que consideré los días que era anterior, pero los días que era ya como no salario. Pero sacaste la parte proporcional con el salario anterior y la parte proporcional con el salario. Ok, bueno, pues yo te voy a decir que eso no está en ley. O sea, el último salario. O sea, no está en ley, pero ahí está la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, en el que dice que el pago total de la prestación debe entenderse el sueldo devengado en el momento que, de acuerdo con el 87 de la Ley Federal de Trabajo, surge la obligación de cubrirlo, que en este caso pues sería que cuando lo vayas a pagar lo tienes que calcular con el último sueldo que está dado de alta el trabajador, ¿vale? O sea, el que perciba durante el mes de diciembre, para que se entienda pronto. Sí, entonces ahí le quedaste de ver a ese pobre hombre. Modo, le vamos a hacer que lo agarramos para el pollo aquí. Ok, vamos a hablar acerca de las vacaciones. Aquí hay un tema que a lo mejor pueda ser
Controversial porque pues me ha tocado también ver en la práctica que en algún momento el trabajador dice, oye, pues mira, yo no quiero disfrutar de mis vacaciones porque yo me siento joven y no quiero disfrutar de mis vacaciones, pero sí quiero que me las pagues. A ver, ¿qué dice el público? Bueno, las vacaciones se tienen que pagar por ley, pero una cosa es que se pague y otra cosa es que se disfrute. Una cosa es vacaciones, otra cosa es la prima. Ah, sí, la prima vacacional es aparte. Sí, porque al momento de que salgan de vacaciones se le paga La prima Sí, claro. aparte de las vacaciones. Sí, claro. Pero eso van a pagar. Un momento yo dije, ¿qué está pasando? Se supone que tienes la seguridad de que pagas la cédula que te sugiere el IMSS y ese es el que tú pagas porque ese es el IMSS el que te da y eso no, pues no debe haber diferencia. La realidad es que sí había diferencias porque nosotros realizamos muchas operaciones, muchas modificaciones el último día del mes y eran altas o eran bajas y en el caso de las altas nos tocaba la suerte que eran empleados con crédito Infonavit. Entonces, por algún motivo hacíamos la alta el 31 y no se reflejaba en el sistema. Y si luego había un error de que el número de seguro social estaba mal, que el nombre estaba mal, que te rechazaban el movimiento, ya no le diste de alta. ¿Sí? Entonces, al final le dabas de alta ya el mismo día si te dabas cuenta, pero se reflejaba el alta hasta el día siguiente. Y al final, ese día que queda bailando, se deja pasar 6 meses y luego te viene la multa. En el caso mío, pues no me cuadra a veces por las incapacidades de la cédula, porque yo la calculo en mi sistema SUA, pero vienen pisando la calcula, y por lo único que no me cuadra. Es que nunca el seguro no te contempla las incapacidades. Cuando es más, cuando es Ahí sí te consideran, pero tú le vas a pagar lo que te está diciendo. Fíjate que sí la consideran las incapacidades. El Infonavit. Ah, bueno, el Infonavit, el seguro social sí. El Infonavit no, porque pues no tiene nada que ver con incapacidad. No, pero el seguro social dice que no, porque o sea, Yo lo que no, ¿verdad que no? el seguro social no la considera contador. Ok, cuando es incapacidad de, por ejemplo, de maternidad, se la considera. De maternidad cuando es por ninguna clase. ¿sabe para qué sí se lo considera? Para ahorita, para la declaración de la prima de riesgo. Parece que esa sí se la considera. Sí, exactamente. O sea, si tienen ustedes alguna incapacidad de un trabajador en los periodos, sí alimenten su base de datos del SUA y manden su archivo. Nada más revisen que sí coincidan todos los trabajadores. ¿Sí? Y revisen también el portal del Infonavit porque luego se pasa alguno con crédito Infonavit, que es una lata. Entonces, alimenten su base de datos de SUA y mándenla con las incapacidades. Al final van a pagar lo mismo, pero sí se van a computar los días de incapacidad. ¿Sí? Y eso cuando venga su prima de riesgo, ahorita en febrero, que es la declaración de la prima de riesgo, ahí les va a notar, o sea, si está registrado su base de datos de SUA como el que pagaron su cédula, ahí les va a aparecer los días de incapacidad. Entonces, imagínense que, y pasa porque, por ejemplo, si no alimentaran su base de datos de SUA con las incapacidades y pagan lo que les sugiere el IMSS en la cédula de determinación, pagan eso, no alimentan su base de datos. Viene la declaración de la prima de riesgo y ahora sí hay que hacerlo desde el SUA. Y se ponen a alimentar la base de datos con las incapacidades, con las enfermedades, con todo. Y cuando la mandan y ustedes determinan una prima de riesgo, el IMSS se lo va a preguntar porque va a decir, nosotros en base de datos tenemos esto y tu prima de riesgo es esto. Así que a partir del siguiente bimestre me cumples con ese factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, miren. Sí, claro. Sí, claro. Ok. A ver, contador, entonces, por ejemplo, en lo de los contratos, por decir, puedo hacer un contrato por 90 días y posteriormente, o sea, ya en el seguro queda con la fecha de inicio. En el seguro también te pregunta tipo de salario, fijo, mixto, variable y también dice tipo de contrato. ¿No? Ah, sí, sí. Eventual, sí. Eventual.
Irma, pero es que esos contratos, bueno, a mí me comentó el consejo que esos contratos se lo dan por 28 días por el comportamiento que puede tener el trabajador. Por eso es que les Por eso, ponen eso, claro, claro, ya eso, Pero es que eso lo evalúan. Pero es lo que dice, ya ves que cuando se le da de alta, te aparecen los tipos de contrato. eventual. Y si eventual, por ejemplo, haz de cuenta que ya quedaría por lo El sistema no te pregunta cuántos días, nada más con que sepa que es eventual. Ok. Nada más que hay que cuidar de que no se le pague algunas Mixto, cosas. porque le vas a pagar otras cosas. Si tú le pones fijo y le terminas pagando viáticos, gratificaciones, tienes que modificar el salario para el siguiente mes. Y si das de baja, o sea, ahorita con todo que ya es electrónico, que los recibos se timbran, que la información la tiene el SAT, que el Seguro Social compulsa, el SAT lo que hace con la información que tiene es que dice, mira, de este trabajador le pagaron no solamente sueldos, sino viáticos, compensaciones, gratificaciones, y su total de percepción es 60. Entonces agarra el link y revisa su base de datos y no coincide. Entonces te va a venir a reclamar el link, esa es diferencia. Pero si me pago de más alista, ¿para que me va a reclamar? No seguro que. Pero sí se puede solicitar. O sea, si tú le pagas de más ahí, tienes que hacer un proceso para que te den una nota de crédito. Por ejemplo, si yo le registro mi capacidad y le pago, o sea, yo le voy a pagar de más. Hasta ver que me va a regresar. Bueno, sí, me va a regresar. Cuando le damos de alta al trabajador por contrato, en el momento en que le damos en el link, le ponemos eventual, porque el contrato es eventual. Llega hasta el tercero, el último que ya queda determinado que va a quedar hasta que se vaya, pero ya en el link queda eventual. Es correcto, si ya es un trabajador ya de confianza, Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? la modificación. Perdón, por medio de ese medio de promoción, o sea, se hace una verificación de salario y ahí se presenta, digo, ya ahí ya se le pone que es ya que viene eventual, no recuerdo. Es que ahí donde yo ya cuando cambia ya le pongo fijo, cuando ya queda ya le pongo fijo, pero que le la porque ella le da. Ahí sí tendría que darte de baja. Le teníamos que darle si el trabajador está Para que no tengas cuando ya tiene un bajo que no le va a dar el trabajo fijo porque ya ahí quedó ya. Esa es lo que a veces me diga el salario. O sea, por al final sí le das de baja. Aquí en el caso tuyo creo que sí lo vienes manejando así, ¿verdad? Baja y alta. A mí el hecho de que le des de baja sí es alta es lo que me hace sentido, no me hace sentido. Sí, porque si te doy de baja, ¿para qué le das? Yo tuve uno el año pasado. Ahí lo que yo le recomendaría para que ya no hagan la baja es de que hagan una modificación de salario y nada más en el tipo de contrato le ponen el contrato que ya es de confianza. ¿Sí? Y el salario va a ser el mismo. ¿Sí? Al final el procedimiento que se hace es por modificación de salario, pero el salario va a ser el mismo. ¿Qué va a pasar? Si le pusieran menos, el sistema te lo va a rebotar. Si le pusieran más, te lo va a aceptar, pero si le ponen el mismo, no lo acepta porque no disminuye. Lo que no te permite es que disminuya. Cuando eso ahí ya lo pones como contrato. Pero al principio pues si le pones como contrato determinado, al final de cuentas es lo mismo porque le termina finiquitando al tercer mes y ya no se queda las mismas prestaciones que tiene, la misma parte profesional, y el contrato nada más tendría que ser uno. Determinar que en cualquier momento Así es. Así es. Bueno, ok. y determinar Ok. Estamos hablando ya de vacaciones. En el tema de vacaciones resulta que las vacaciones hacen referencia a los días que el trabajador tiene derecho a descansar por un año de servicio, ¿no? Lo que platicamos hace un rato, porque me ha tocado también verlo en la realidad, es de que algunas personas dicen, oye, pues fíjate que yo no quiero salir de vacaciones, yo
prefiero que me paguen los días y pues yo sigo trabajando. Entonces, el empresario o el patrón dice, bueno, pues si él se va, yo tengo que cubrir de todos modos ese puesto y tengo que contratar a alguien por esos 6 días y le voy a pagar un sueldo, ¿no? Entonces mejor se lo pago a él y pues de todos modos le pago sus vacaciones. Eso está mal, de entrada, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Este descanso remunerado es obligatorio e inamovible. En el caso de los gastos de transporte, estos no fueron comprobados, por lo que se le acumulan al ingreso del trabajador, lo cual se refleja en el comprobante de la siguiente manera. Ok, en la semana en la que se fue, ¿cómo se llama? Sí, pero en la semana en la que fue, sí, se llama. Pero me refiero a que la semana en la que fue programado, ¿se llama? Comisionado. Eso, esa es la palabra. Se le timbra su nómina y se le pone con el nodo 003 de que se le entregó viáticos. Bueno, él regresa una semana después y en su recibo de la siguiente quincena, que es cuando lleva la comprobación, se tiene que reflejar de la siguiente forma. Dentro de percepciones se utiliza el concepto 0.50 de viáticos y se van a grabar 500. ¿Por qué 500? Porque 500 pesos no fueron comprobados, y eso es lo que hacen ustedes aquí. Todo lo meten a la percepción porque no lo comprueban. Pero ahí vamos porque ustedes están ignorando esta parte, 152 del reglamento del ISR. ¿Sí? Apúntenle por ahí, 152 del reglamento del ISR. Ok, entonces van a grabar lo que no está comprobado y como exentos dejan 4.500, en este caso que son 3.500 que sí tiene factura y 1.000 pesos que no comprobó, pero se le aplica el 152 del reglamento. Ok, y entonces en un concepto de deducción 081 le ponen ajustes de viáticos entregados al trabajador por 5.000. Al momento de hacer esto en el recibo, que percepción está grabado los 500 y están comprobados dentro de deducciones los 5.000, ¿cuánto queda exento? 4.500. Les pregunto ahora a ustedes, ¿conviene que los trabajadores comprueben? Ok, porque se para él y entonces no le estaría grabando para el ISR y pueden aplicar una parte para el 152 del reglamento, que vamos a ver qué dice textualmente. No, yo te levantaste la mano. Ok, si hubiera de casualidad algún error en el registro de la percepción, este se corrige usando la clave 80, ajuste en viáticos grabados, o la clave 100, ajuste en viáticos exentos del catálogo del tipo de deducciones según sea el caso, registrando el monto a corregir, usando para ello la clave de tipo percepción 50. Vamos a ver ahorita qué dice ese artículo 152 del reglamento. Y lo voy a leer textualmente. Para efectos del artículo 93, fracción 7 de la ley del ISR, obviamente, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicios del patrón podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un monto del 20% del total de los viáticos. ¿Cuánto es el 20% de los 5.000? 1.000. ¿Se acuerdan que se comprobó 3.500 con hotel? 1.000 se aplicaron como exentos también si tuviera comprobantes y 500 que por el plano no había comprobantes, pero solamente se usó el tope del 20%. Entonces, de entrada, del monto que ustedes dan de viáticos al trabajador, para no grabarle todo, tienen un 20% que está exento y que lo están ignorando. ¿Sí? Ok, cuando no existen servicios para emitir los mismos, como en el caso de los choferes que no tienen cómo facturar, ¿sale? Sin que en ningún caso, el momento en que se compruebe, exceda
de 15,000 en el ejercicio fiscal. Aguas. Repito, sin que en ningún caso exceda de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente pueden usar este beneficio del 20% sin comprobantes para ponerlos como exentos al trabajador, que no rebase del 20% del monto entregado y que solamente es hasta 15,000. ¿Sí? ¿Vale? Aquí lo más que les pagan en las cosas, 5,000 al mes. 5,000 al mes de viáticos. Pero anual. Ok, aquí te voy. 5,000 al mes de viáticos, el 20% son 1,000 pesos. ¿Estamos en el mismo ejemplo? Son 1,000 pesos. Tienes un tope de hasta 15,000. En el año son 12 meses. Todavía no llegas al tope. Llegas a 12,000 pesos nada más. Aquí se le pondría que es de 18,840. 18,000 de qué? Ah, no, pero es que están tomando todo el total. No. Total. En el ejercicio le pagó 18,000 pesos. Ah, Ok, el 20% de eso Es exento. es 1,600. 3,600. Está exento. No llegas a 15,000. ¿Sí? Estamos usando el 152 del reglamento, que me dice que el empleado puede no comprobar hasta el 20% y yo se lo puedo dar como exento del ISR. ¿Sí? Linda. Entonces, si ustedes dan 5,000 pesos de viáticos, aplíquense ese 20% del 152 del reglamento y son 1,000 pesos que van exentos al trabajador. Si son choferes, mi sugerencia, para que no les carguen tanto el impuesto al trabajador, ellos donde andan pueden conseguir ticket, pero sí cargan gasolina, Es que son camiones de carga. por vales, Pero por parte de por vales. No sé. Siento que sí pueden conseguir una factura. Eso ya lo comprueban, Pero factura por carga de combustible. Por carga de combustible, por el alimento. Muchas veces sucede que en carretera donde comen si la comproban. pero por ese día se Pero por no si te aplican la competencia, porque la competencia de la comunidad. Pero lo mismo ellos decían Que no, porque no lo hacían, las compramos. no lo hacíamos por medio de la nómina. Bueno, el detalle es que ahorita sí lo están haciendo. Directamente. Y sí les está afectando al trabajador porque se lo están grabando. Ahí está. Entonces ya tienen un 152 del reglamento que les da chance de un 20% que no puedan comprobar. Y se me ocurre que pueden, sí pueden, una recarga de teléfono. Es que el detalle fundador es cuando llega la nómina de recursos humanos. Es que es lo que le decíamos hace rato. A ver, ¿cuál es el detalle aquí? Que debe de haber uno de recursos humanos. Que no apruebe Ah, sí, ok, para ok. que no lo apruebe. Es que todo se radica. Todos los contadores tienen la razón, pero el detalle es que nosotros seguimos a la normatividad de lo que Bueno, mi sugerencia es por el trabajador. al final de cuentas. así es. ¿No? Porque al final de cuentas a Liconza no le interesan los gastos porque no es una empresa con fines lucrativos, entonces no le interesa el tema de la deducción. Entonces no es por ahí, yo voy más por el tema del trabajador, exactamente. Ok, la parte que en su caso no se gaste deberá ser integrada por la persona física que reciba los viáticos, o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo. En este caso ustedes como están grabando todo, pues ya que no, pero le carga la mano en la cuestión de la retención de impuestos al empleado. Como él no está comprobando nada, pues por eso se lo graba, ok, pero le está pasando que sí. Por eso dicen que ellos, los choferes en especial, dicen que ellos retienen muchos impuestos y es debido a eso. ¿no? Y eso, y hace rato veíamos otra cosa igual, ¿no?
No, pero a ellos les incluyen más porque como ellos son los que les pagan bien, Sí, bueno, esa es una de las cosas por las cuales sí les están aplicando ahí el impuesto, ¿no? Los ingresos no comprobados se considerarán ingresos exentos para efectos del impuesto, siempre que además cumplan con los requisitos del artículo 28, que habla acerca de los requisitos de las deducciones con comprobantes fiscales. ¿Sale? Lo dispuesto en este presente artículo no es aplicable tratándose de gastos de hospedaje y pasajes de avión. Entonces, teléfonos, recargas, sabritas, comida, gasolina, no sé, yo creo que sí pudiera ser, ¿no? Ok, en caso de que un recibo de nómina se emitiera con errores, algo que por ahí me estaban preguntando, ¿no? De que no está la contadora. Perfecto. Ok, la nómina, en caso de que tenga errores, ¿sí? En el elemento de otros pagos se puede realizar la corrección en cualquiera de las siguientes formas. Se cancela el CFDI emitido con errores y se expide uno nuevo con los datos correctos. Y tan se acabó. O se realiza un ajuste si el importe entregado fue menor. Se debe registrar la deducción utilizando la clave tipo de deducción 081 ajuste en viáticos. Y si el viático entregado al trabajador fue mayor a lo que se reportó, entonces se debe ingresar en otros pagos la clave 003 de viáticos. ¿Vale? Entonces, si está mal el recibo de nómina, se puede corregir. Si se duplicó, se puede cancelar. No importa que ya hayan pasado meses. No importa. Igual hace rato me preguntaban si, por ejemplo, unos recibos del año pasado que no se timbraron. ¿Se pueden timbrar ahora? La respuesta es sí. Me decían, pero es que ya no va a quedar en la del año pasado, va a quedar en este año. A Liconza no le importa porque no son empresas lucrativas. Entonces, el efecto de la deducción, pues como que viene siendo lo de menos, ¿no? Pero al SAT. Al SAT tampoco, porque al final de cuentas me dice, es que si yo lo timbro ahorita, me va a aparecer el XML de ahorita. Sí, sin duda, el XML te va a aparecer con fecha de hoy. Pero te acuerdas que en el recibo de nóminas dice el periodo y trae fecha de cuando se escribió. Ahora, hay una condición para el timbrado de las nóminas. Bueno, esto es para efectos del impuesto sobre la renta, del cual Liconza no es sujeto. Que dice que tienes a más tardar a la fecha en la que se va a presentar la declaración del ejercicio para timbrar los comprobantes. Repito, tienes a más tardar hasta la fecha en la que se va a presentar la declaración del ejercicio para timbrar los recibos. Tenemos hasta el 9 de marzo, de enero. Ahora, en temas de nómina hay que nada más revisar bien, porque cuando esto empezó a partir de cuando platiqué de lo del retimbrado de la nómina, que ahí se volvió un relajo, a partir de ahí como que lo controlaron un poco más, pero en el reglamento del ISR sí dice que tienes a más tardar hasta el día que se presenta la declaración para timbrar los recibos. No dice cuál declaración, si la anual o la de salarios o la de cuál. Así que se entiende en general, a veces es cuestión nada más de interpretar por literalidad la ley, ¿no? Y pues yo lo aplicaría así, yo timbraría todavía hoy el recibo del año pasado. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero Liconza sí. Ok. En caso de que el trabajador no haya realizado la comisión, se debe reintegrar el importe del viático entregado por el patrón, quien lo debe registrar de la siguiente forma. Tiene que hacer un descuento, una deducción vía nómina por concepto de viáticos, y se debe reflejar en el apartado de deducciones con el tipo de deducción 004 de otros. Y ahí se reporta el reintegro de los viáticos. ¿Sí? Ahora, los reintegros o devoluciones de los viáticos que realiza el trabajador directamente al patrón no se reportarán a través del CFDI de nóminas. ¿Ok? En temas de viáticos, tienen rescatable ese tema del 152 del reglamento.
en temas de nómina, para que no se aplique tanto al trabajador. Son 1,000 pesos menos, que al final del año son 12,000 pesos que no están grabándose. Y de esos, pónganle que le están ahorrando unos 1,000 pesos. Igual, así es. Pero Sí, o sea, entonces ya le comprobamos que ya dijo que no. sí, porque le emiten una factura. No, nos dan un oficio de comisión. Bueno, un oficio de comisión. Ah. Que al final de cuentas para Dicosa, o sea, no es que le interese mucho el oficio de comisión, porque pues no le interesa, no son sujetos del ISR, pero al trabajador sí, porque se lo están grabando al 100% para efectos del impuesto. Bueno, vamos a hablar de previsión social. ¿Habían escuchado este término de previsión Todo lo social? que no me intentaron. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué es la previsión social? Todo lo que no Vamos a leer qué que dice. no dan así en especie. Ayúdenme a leer, ¿no? Porque ya me... Pues ahorita vamos a ver, mira, dice que para efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajador o de socios miembros de sociedad cooperativa. En resumidas cuentas, la previsión social son cantidades que se dan al trabajador con el propósito de que se desarrolle en el ámbito social, económico, personal y familiar. La previsión social es un tema muy interesante, porque la previsión social está exenta del impuesto sobre la renta. Exenta. Sí. Pero cada concepto de previsión social tiene cierto tope. Sin embargo, hay algunos conceptos que sí permiten o que sí pueden permitir a lo mejor manejar un poco el tema de estar en un concepto exento para efectos de no gravar el impuesto. ¿Sí? La condición general es de que el dinero no se entregue en efectivo, sino que se entregue en especie. Como por ejemplo, vales de despensa, es un concepto de previsión social. Pero aguas, ¿cómo les dan esa? En una despensa. Pero En una despensa, o sea, sí le dan. sí, una factura, o artículo. La ayuda de lentes y lentes. Eso es previsión social, exactamente. Las becas también. Previsión social también, ¿vale? Entonces hay conceptitos que están como que muy a modo para poder meter por ahí algunos importes que se pueden meter como exento. Como uniformes. Sí, también entra como previsión social. Pero todo tiene un tope, o sea, hay conceptos que están topados muy pequeños, que tienen topes muy pequeños, y hay otros que anteriormente no tenían topes. Como por ejemplo las aportaciones para el fondo de retiro. Anteriormente, si el patrón te depositaba en tu cuenta de retiro X cantidad, eso era un ingreso exento, ¿vale? Entonces uno grababa ISR. Ahorita ya. Ok. Siguiente. Dentro de algunos conceptos de previsión social podemos mencionar los subsidios por incapacidad, las becas educacionales, las guarderías, actividades deportivas y otras de naturaleza análoga. ¿Cómo qué otras se les ocurre? Pasamos a la siguiente. Premios de asistencia y puntualidad. Ok, no, Anteriormente los bonos de puntualidad de asistencia también se incluían como previsión social. ¿Sí? Hay una jurisprudencia que te dice
que por no ser una prestación de naturaleza análoga no se considera previsión social, y aquí la redacción. En el artículo 93, fracción 8 de la ley del ISR se establece que no se pagará el impuesto por la obtención de ingresos percibidos con motivos de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que conceden de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Aquí hay una palabrita por la cual está en discusión, y es que se deben de considerar de manera general. ¿A qué se refiere esto? Que todas las personas, sin importar su nivel jerárquico, tengan acceso a esa prestación. Y el bono de puntualidad y asistencia no está con esa característica, porque solamente es para aquellos que sean productivos o para aquellos que sean puntuales, ¿no? El artículo 7, penúltimo párrafo de dicha ley, dispone que se considera previsión social las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia. En tal virtud, los premios otorgados a los trabajadores por concepto de puntualidad y asistencia, al ser conferidos como un estímulo a aquellos trabajadores que se encuentren en dichos supuestos, es decir, nada más aplicaría para los que sí lleguen puntuales y para los que sí sean productivos,